crecí en una familia muy tradicional, la voz de mi mamá, quien amo y adoro, diciéndome, ay, sí, gamesa con medias galletas, ahora en Pernod Ricard vas a tomar alcohol, ya sabes, o sea, y luego tanto viaje, Lalita, ay, Tamalín, tanto viaje, ¿y a qué hora vas a como sentar cabeza, no? Me cuesta contestarte esa pregunta porque no siento que han sido errores, o sea, es puro aprender. Claro. Rico, entonces no hay algo que tú digas, a la madre, o sea, esto, o sea, todo han sido experiencias. Sí. Me parece muy bueno que lo estés haciendo, la verdad, y liberador, porque estas mismas creencias con las que crecimos todos los que venimos de esta cultura de Latinoamérica, si no estás logrando eso, haciendo esto por la razón que sea, a lo mejor te puede generar cierta culpa o cierta... Claro. Entonces, yo creo que el liberador, eso que no es la primera vez que lo he escuchado contigo, o sea, esto de que no hace ningún sentido, no tiene que ser así. En eso estoy completamente de acuerdo. Hola, en esta ocasión vamos a transmitir un episodio que grabé el pasado 3 de septiembre con Javier Morodo para su podcast La Revolución de la Riqueza. Sí hablamos de real estate, pero también hablamos de muchas otras cosas más. Espero que te agregue valor y que lo disfrutes. Hola, Lala, ¿cómo estás? Bienvenida a la Revolución de la Riqueza. ¿Qué onda, Javier? Pues muchísimas gracias, la verdad, muy agradecida de estar aquí contigo. Ya tenía, pero yo te seguía cuando estabas en Twitter hace muchos años y como que de repente leía, no sé ni quién era ni qué te dedicabas, dije, mira, este güey le gira. Y así te empecé a seguir y pues ahorita, años después, no sé, 6, 7, 8 años después, que muy contenta de estar aquí y gracias por la oportunidad de este espacio. Gracias por seguirme desde entonces. ¿Sabes qué? Me encantaba Twitter. No sé si todavía sigas o no, yo no soy tan activa en X, la verdad, pero en alguna época que me metía más, Sí, ¿sabes? leía. Le he bajado la intensidad y ahora me he cambiado más a las plataformas audiovisuales, pero sí, me encantaba poner ahí alguna reflexión, entonces agradezco que desde entonces me sigas. Y igualmente, desde que te conocí, que intercambiamos por ahí un par de palabras y mensajes en Instagram, si no mal recuerdo, me pareció muy interesante todo lo que estabas haciendo, tu perfil y también la carrera que estás desarrollando y de eso vamos a hablar. Pero para empezar, tú trabajaste en grandes corporativos, en PepsiCo y Pernod Ricard, entre otros muchos, y eso probablemente generó los cimientos de tu carrera profesional. Entonces, me gustaría que nos empezaras contando un poco de esa etapa y qué fue lo más relevante y lo que más aprendiste del mundo corporativo. Híjole, a ver, yo en mi casa siempre crecí pensando que yo iba a ser mi propia jefa. Eso vi en mi casa, mi papá, la empresa que fundó, él la fundó, la creció, la vendió. Y eso vi siempre. Pero también escuché que es mejor echar a perder en otros lados que dentro de tu negocio. Entonces, como que yo siempre, desde que estaba en carrera, dije, voy a hacer carrera en un corporativo para eso, para echar a perder fuera. A lo mejor si hubiera dicho eso en la entrevista no me hubieran contratado. Y yo empecé a trabajar desde mucho antes de graduarme. Y la verdad es que para mí la vida corporativa fue padrísima. O sea, yo siempre lo he dicho, fui una godín feliz. Siento que la terminé antes de tiempo. Siento que renuncié de mi último trabajo corporativo por motivos equivocados, pero bueno, uno en el momento en que toma las decisiones las tomas con la información que tienes en ese momento. ¿Cuál fue el motivo equivocado? Porque mi último trabajo corporativo, yo trabajaba para Pernod Ricard, una empresa francesa, en la industria de wine and spirits, de vinos y alcohol, y viajaba muchísimo. O sea, viajaba el 70% del tiempo y viajes largos. Iba a Sudáfrica 4 veces al año, Japón, Corea, Francia. Yo hablo francés, me encanta el francés, y como nunca lo practico, vaya, estaba muy feliz, pero viajaba demasiado. Pero, ¿por qué la razón equivocada? Porque como que sentía que si mi visión de vida era algún día tener una familia y estabilizarme en ese sentido, casarme y tener una familia, pues ese ritmo de vida, ese trabajo, porque pues iba subiendo y creciendo bien, gracias a Dios, y muy feliz, no me lo iba a permitir. Entonces yo pensaba equivocadamente que era o el camino corporativo, ejecutiva fregona, o la mamá, la familia y la madre familia. Entonces como que pensaba equivocadamente que esas dos vidas estaban peleadas. No necesariamente que por eso renuncié, pero obviamente después de 3 años y medio de estar trabajando, luego hay pequeños detallitos, cambios en la empresa, que es cuando ya traes eso atrás y dices, no, pues ya este es el momento, yo creo que ya es momento de salirme y de emprender. Pero la vida corporativa a mí me enseñó muchísimo, me enseñó primero porque la carrera que hice pues fue por mérito propio y gracias a Dios por circunstancias, las empresas por las que me pasé siempre, vaya, nunca, se ve muy presumida, pero nunca busqué trabajo, de un lugar me hablaban para otro y me pareció una buena oportunidad y la tomaba, pero aprendí trabajo en equipo, lo importante que es
confiar, pero no tanto. O sea, sí me tocaron algunas estocadas, sobre todo aquí en Chilangolandia. La verdad, a ver, yo amo la Ciudad de México, viví aquí varios años, aquí conocí a mi esposo, pero sí noté una diferencia cañona del ámbito laboral en Monterrey que en Ciudad de México. Ah, sí, a ver, ¿pero en qué sentido? En Monterrey, bueno, cuando en Monterrey estaba en PepsiCo, en Gamesa, y había, a lo mejor era por la empresa, pero había más comunidad de colaboración entre compañeros. Y aquí me van a matar. Échale. Me van a matar todo bien. ¿Pero por qué? Porque siento que el chilango, ay, me van a matar, bueno, que la Ciudad de México, aquí sí, creo que es un poco más falso. O sea, sí somos equipo, pero al final del día yo veo por mí mismo. Ya hay más competencia. Hay más competencia, entonces, y yo ilusamente o en general pues tiendo a ver lo bueno de las personas y tuve un par de experiencias Y te que chamaquearon. me mostraron. Pues sí, no me chamaquearon, pero tonterías, no quiero aquí echar de cabeza, así en una junta importante me pasó, nosotros nos íbamos una vez al año a la isla de la familia Ricard, era como el evento de ventas gigante y eran eventos, negociar con los mercados, volúmenes y presupuestos de marketing, entonces eran juntas todo el día y en la noche eran las fiestas por marca, de Chivas, de Jameson, de Glenlivet, de Malibu, y pues en las fiestas era importante ir para seguir comiendo con los ejecutivos. Ustedes velabas, pero al día siguiente tenías que estar al tiro a las 8 de la mañana. Me pasó que una compañera, mi despertador sonando, yo soy más night person que morning person, y sonando el despertador y compartimos cuarto y no me levanto. O sea, ay, chiqui, es que pensé que estabas cansada, entonces no te dije nada. A ver, o sea, pues no me levantó porque pues ella le convenía que yo no, porque, ¿verdad? O sea, es una tontería, un ejemplo, pero es algo que dije yo, o sea, ¿cómo? Esto no hubiera pasado en mi empresa anterior, pero bueno, es una tontería. La vida, la verdad, corporativa me dejó mucho. Tuve unos jefes buenísimos, tuve también malos jefes, los dos me enseñaron. Mayor aprendizaje de uno de los buenos jefes y mayor aprendizaje de uno de los malos jefes. Híjole, mayor aprendizaje de uno de los malos jefes. Deja que tu equipo brille, ¿no? Yo tuve la típica jefa que inclusive cuando renuncié a esa empresa, su jefe me dijo, bullshit, que estás renunciando porque te vas a preparar para el MBA. Y yo, ¿cómo? Bullshit, estás renunciando por esta persona. Y yo, no. Y él sabía, porque en la relación, la típica, ¿no? Que tú haces toda la chamba y que su jefe que tu jefe se sube la camisa sin darte tu lugar, ¿no? Entonces eso no está padre como empleado, ¿no? Entonces para mí ese fue un aprendizaje de yo nunca hacer eso y siempre darle su lugar a la gente que está en mi equipo. Y pues la típica que te dicen, rodearte de gente que sepa hacer más que tú y todo, pero no tener ese temor de porque el que está reportándome a mí, no es que esté abajo, me reporta, me va a quitar la chamba, al contrario, ¿no? Entonces para mí ese fue el mayor aprendizaje de mi peor jefe. Y de mi mayor jefe, el perdón y la confianza. O sea, a lo mejor una vez tuve un error grande en el cálculo de un presupuesto. Yo confié en una persona en mi equipo, no revisé 2 veces, lo hizo mal y perdí un bono muy grande. Y a Mike, mi jefe, por más bueno que era y la relación que teníamos, pues, o sea, obviamente no pasó consecuencias mayores. Pues la consecuencia mayor fue el impacto económico en mi bono, pero pues él confió en mí, y pues, pero me pudo haber corrido, ¿verdad? Pero pues entender que todo el mundo nos podemos equivocar, pero no porque fuéramos amigos, porque éramos amigos y pues en los viajes nos toca viajar mucho juntos, entonces ahí desarrollas otro tipo de relación, no por eso pues no dejó de quitarme el bono. Claro. ¿Me explico? Entonces, no sé, la verdad es que a mí se me hace que las empresas, ahorita se puso muy de moda emprender y creo que está padrísimo y creo que el emprendimiento es el motor de todo. O sea, yo siempre crecí con mi cabeza preguntándose por qué la distribución de la riqueza no está pareja. Y por eso me encanta tu tema y de todo lo que hablas y me encanta tu concepto de riqueza 360. Y yo de niña quería hacer política, no por la política per se, pero poder tener en mis manos el poder de tomar decisiones buenas para la sociedad. Y claro que la riqueza tiene que ver con esto. Pero luego me di cuenta, igual creciendo, que la política no era necesariamente lo que era y yo me fijé en mi adolescencia mediana, antes de empezar a trabajar en corporativos, que lo iba a hacer a través del emprendimiento, siendo una empresaria, pero siempre dije voy a trabajar antes en una empresa. Entonces, creo, pero bueno, regresando al mundo corporativo, no significa esto que dentro de una empresa no puedas tener ese impacto. Entonces, como que creo que cuando yo tomé la decisión de renunciar, fue mucho por estas creencias incorrectas. ¿De dónde vienen esas creencias? Pues de cómo crecí, de la familia. Yo crecí en una familia muy tradicional. La voz de mi mamá, quien amo y adoro, diciéndome, ay, sí, en Gamesa con medias galletas, ahora en Pernod Ricard vas a tomar alcohol, ya sabes, o sea, y luego, ay, tanto viaje, Lalita, ay, Tamalín, tanto viaje, y a qué hora vas a como sentar cabeza, ¿no? Entonces como que
son cosas que tú como que no la pelas, pero en el fondo sí la pelas, ¿no? Mm. Y pues también crecí viendo un papá emprendedor y yo dije, no, yo el impacto verdadero no lo voy a crear vendiendo tequilas y negociando cuántas cajas de tequila se van a vender en Sudáfrica, sino lo voy a crear generando empleos. Renuncias y lo dices, ay, güey, ahí te das cuenta de la realidad que pues está bien cañón. Pero dentro del mundo corporativo, tú como jefe puedes hacer mucho impacto y dentro de una empresa, o sea, creo que está mal satanizar el godín o ¿verdad? La agenda corporativa y elevar el emprendimiento a lo máximo y también hablar de la realidad que pues emprender es muy complejo y no necesariamente es lo mejor para todo el mundo, ¿no? De Entonces, acuerdo. yo agradezco muchísimo mi vida corporativa, creo que la terminé antes, inclusive cuando nos cambiamos, yo vivo en Austin, tengo 4 años y piquito viviendo allá, cuando nos cambiamos como que pensé, ay, iba a dejar de operar mi segundo emprendimiento y dije, ay, a lo mejor es el momento para regresar al corporate world, pero la neta ya estuve en un proceso en Amazon, no quedé, me dolió hasta el alma porque nunca me ha tocado estar así como que de un trabajo brinqué a otro y por algo pasan las cosas y luego ya me fui a full a lo que hago hoy, ¿no? Pero ya como que el lado emprendedor no lo puedo dejar atrás, pero es padre, a mí se me hace increíble lo que te enseñan estos grandes corporativos. ¿Cuál es el miedo más grande de dejar un corporativo? Pues el cheque mensual, o sea, definitivamente ese es el miedo más grande, yo creo, para cualquier persona. El brincar la incertidumbre, si no pega lo que vas a hacer, si puedes regresar o no, porque no siempre puedes regresar. Todo el mundo dice, no pasa nada, si no siempre puedes regresar, no es cierto, dependiendo de la etapa en la vida en la que estés. Yo creo que ese es... Entonces no es cierto que puede regresar. No, claro que puedes regresar siempre, pero no es garantía. O sea, no Ya. es garantía que porque siempre te fue bien y decides irte, luego a veces lo supongo, no soy reclutadora ni me dedico al RH, pero ven un gap. Yo nunca he dejado de trabajar porque así lo he querido. Soy una persona muy activa que desde antes de trabajar mi vida corporativa inventaba cosas que hacer desde niña. O sea, era la típica que organizaba el salón, vamos a hacer la obra de teatro. Y en la prepa, la líder de las misiones, y así es mi carácter. Pero un reclutador, al ver un currículum donde tu último trabajo corporativo fue hace 12 o 13 años y todo lo que sigue son empresas propias que no son conocidas, puede ver eso como un gap, cuando realmente, pues no, o sea, es todavía más duro y más pesado y te da muchos aprendizajes, pero creo que el miedo más grande al dejar un corporativo es eso. Y el premio que mucha gente busca es esa libertad, ¿no? Porque, pues al final del día, por más que estés en la empresa más fregona, pues el tener que reportarle a un jefe y el no hacer lo que a ti te plazca, pues no a todo el mundo nos gusta. ¿Y cómo pones esos dos en la balanza? La comodidad, el confort de recibir un cheque mensual, lo que te da también el mundo corporativo de seguridad y certezas desde el punto de vista pues de la jerarquía, de la posición, el cobijo, decir, bueno, sí, trabajo en Pepsi, trabajo en, pues ahora valerte por ti misma y obvio, pues tienes el tema de la libertad y lo que digas y tú eres tu propia jefa, pero tienes la presión de los resultados y los colaboradores. O sea, ¿cómo pones esos dos en la balanza? Es que yo creo que todo depende de qué es lo que busca cada persona y cuál es la situación de cada persona. O sea, yo soy una persona muy creativa y en su momento no nada más renuncié por lo que quiero casarme y tener hijos, renuncié porque ya también traía rato un poquito frustrada o que sentía que lo que estaba haciendo yo ya no estaba expandiendo mi potencial de crear o de hacer, me explico. Y definitivamente me motivaba más a hacer otra cosa diferente que negociar volúmenes de cajas y seguir subiendo en esa escalera. Entonces, el balance yo creo que depende de la situación de cada persona. Sin duda, pues el mundo, para mí lo más padre de emprender es cuando una persona está pensando en algo creativo, el cerebro siento que como que se te expande y es como cuando estás como en otro nivel como zen, donde se te vienen las ideas y también lo puedes tener dentro del mundo corporativo, pero es no creo que haya una regla, yo creo que depende de cada persona y de los objetivos de cada persona y la situación personal de cada persona. No todo el mundo se puede dar el lujo de hacerlo. Afortunadamente yo me lo pude dar, luego me arrepentí, pero pues ni modo, así fue. Todavía le sigo diciendo a mi papá, no, hombre, yo no sé qué me enseñaron las ensaladas, pero... Sí. Exacto, vamos a entrarle a ese capítulo. Fundaste Garden Station y Glam Express. Sí. ¿Qué aprendiste en esa etapa de tu vida? La importancia de la gente, o sea, en mis clases de maestría, creo que la última clase optativa que querías meter era HR y te das cuenta que es lo más importante, o sea, el equipo es lo más importante. Cuando brincas al emprendimiento, tú eres todo, no tienes el respaldo de un equipo, tampoco te puedes, pues cash is king, ¿no? Eso lo sabemos, entonces tampoco te puedes comprometer
cuesta el comprometer un cierto sueldo a tanta gente, entonces pues te toca hacer todo, pero la gente definitivamente es lo más importante y pues es duro. En mi caso, viniendo de un trabajo que era muy glamoroso, o sea, que me tocaba supervisar a los equipos locales cómo ejecutaban la marca, a brincarme a yo, aparte yo, Garden Station realmente fue un spin-off, o sea, yo adquirí una franquicia, y me fue pésimo, y porque adquirí unas franquicias más, hasta me decía yo, ay no, qué loser, pero en ese momento yo estaba aquí en la Ciudad de México, decía, bueno, yo no sé si voy a vivir aquí toda la vida, y por consejo, justo mi papá me dijo, agarra esta franquicia, está buena, está sencillito, y pones 7, 8, 9, 10, que te dé flujo sobre un camino ya seguido, y luego ya haces otra cosa, y si te mueves de ciudad, va a ser mucho más fácil traspasarlo, ¿verdad? Porque la movilidad, porque ya es una marca conocida. Y la verdad es que sí, efectivamente, luego me voy a Monterrey y sí pude hacer ese cambio, pero la franquicia no era lo que esperaba. Igual, no se trata aquí de quemar gente, pero la ética profesional de los dueños de la franquicia no era la mía, o incumplieron en 50,000 cosas del contrato. Pues contraté un abogado y me pude salir del contrato y lo que hice fue con los locales que tenía, les cambié el nombre y les puse Garden Station. Entonces, ahora que aprendí, te digo, la importancia de la gente, creo que para mí ese fue lo mayor y pues el flujo, ¿no? Cash is king, o sea, a la hora que llega la nómina que tienes que pagar a la gente es lo que más importa. Era un negocio, pues sí, que yo podía predecir las ventas, ¿no? Pero para mí la importancia de un equipo de tener, o sea, cuando me quise porque yo hice de todo, o sea, desde empezar a ir al mercado a comprar las cosas, aquí estaba en el sur, es la primera sucursal, en la bicicleta, repartir cosas, y me gusta eso de como de hacer todo para entenderlo, y luego ya pues ves cómo lo hace el equipo y entiendes su pesar o no pesar de hacer las cosas, pero la importancia de de dar el paso a contratar a una administradora y yo nada más enfocarme en revisar las cosas, de contratar a un operador. Yo, y le agradezco mucho, Paco, no sé dónde andarás, pero entró un cocinero en su momento que le vi un chorro de potencial y ganas y Paco lo invité a ser mi socio y gracias a la llegada de Paco me ayudó a despegarme de ese negocio y enfocarme a lo que a mí me gustaba, que era ver los números y el marketing. Ya estamos en Garden Station y a crecer, ¿no? Me tocó abrir otra tercera sucursal en vez de la operación de prestar apoyo. A mí ni me gusta cocinar, o sea, me gusta la comida saludable, pero no, o sea, no es lo mío los restaurantes, la verdad. Yo cada que veo un restaurantero o alguien que abre un restaurante, yo así como que digo, wow, o sea, los admiro. Y al mismo tiempo yo ya tenía Glam Express, que ese Glam Express sigue vivo. Glam Express empezó como en esa época estaba en Monterrey, Maricela Ayala, mi socia, somos 3 socias. Nos conocimos en carrera y ella y yo siempre hablamos de emprender. Ella estuvo en Sloan, en Boston, cuando yo estaba en Babson, y hablamos de emprender algo. Conocía mis temas que traía con lo de las ensaladas y ella traía esta idea de un marketplace de belleza, tecnología, y me invita junto con Elba Treviño, la otra socia, a crear, se llamaba Glamify, le pagamos un desarrollador para hacer un marketplace de belleza. Estoy hablando hace 10 años. Pusimos un saloncito chafísimo, la verdad, en Vasconcelos, un segundo piso, para entender el mercado y para probar y para que salían las estilistas. Yo seguía con las ensaladas. Y para mí la motivación de hacer eso era empleo flexible para la mujer, porque me frustraba mucho en las ensaladas que yo tenía que asegurarme que se abriera a las 8 y que cerrara a las 10 de la noche y que a veces no llegaba la gente y me daba cosa porque a veces no llegaban las chavas o las mamás solteras que te entiendo que se te enfermó el niño, pero tienes que venir a abrir. Entonces yo veía en el otro emprendimiento, bueno, acá voy a poder hacer ese empleo flexible. Glamify se convirtió luego en Glam Express, ese se llamaba ese saloncito, y yo estaba con el tema de los abogados, de las ensaladas, y Marisela, a cargo, toda la carga económica de su hija recaía sobre ella, y Elba trabajaba, no me acuerdo en qué banco, Elba también otra socia muy fregona. Total, decidimos, nos empezó a ir bien en el saloncito, y dijimos, ¿saben qué? En vez de ser el Uber de la belleza, vamos a ser el Starbucks de la belleza, y vamos a encontrar el nicho donde nos queremos posicionar es atender a esta mujer. O sea, yo odio ir al salón de belleza, pero hay una necesidad de traer la uña decente, ¿no? Y el pelo más o menos arreglado. Entonces, atender ese nicho donde es un one-stop shop, donde vas, yo me puedo pintar el pelo, las uñas, todo en poco tiempo y con un servicio aceptable de buena calidad, ¿no? Entonces, nos ha costado porque ahorita ya tenemos 5 sucursales y son salones de belleza tradicionales, pero en su momento que tenemos el booking online y todo eso, ya fue 7 años, pues no existía. Entonces, aprendizaje grande ahí también, emprender con socias que emprender sola, con socias all the way, o sea, 1000 veces. Y mira que nos hemos dado, sobre todo Marisela y yo, que operamos el negocio por 5 años como co-CEOs, que no funciona. O sea, eso eventualmente truena o tiene que alguien tomar esa dirección.
y somos bien diferentes, pero a pesar de eso, es 1000 veces más emprender en equipo. Para mí, creo que ese sería el segundo aprendizaje. Uno, la importancia del equipo, de la gente de tu equipo. Y segundo, emprender con socias o emprender sola, 1000 veces más emprender con socias. A pesar de los pactos de socias, diferencias, y somos bien distintas las tres. Pero si no, para mí mis socias te compromete, ¿sabes? En un emprendimiento tú sola, tú creces tanto, tanto cuanto tú quieras y puedas crecer, pero no es como cuando estás en una empresa que tienes que al día siguiente la junta de resultados acá con las socias, así. Y Milo, mi esposo, no que se reía, o sea, sonreía que nosotros teníamos nuestra junta de consejo desde cuando tenemos 2 saloncitos, que me decía, o sea, me dice, tienen junta de consejo con gente muy top. Me dice, como si fueran, y son un changarro, o sea, para lo que venden, pero siempre nos hemos manejado así, porque las tres venimos de una formación, o sea, Marisela y Elba son ex Cemex, me parece que Elba también estuvo en Cemex, y ahorita Elba es la CFO de Banco Base, y, o sea, Elba y Padre, o sea, como que las tres veníamos con esa formación empresarial y siempre con una visión de Glam Express de crecerla y expandirla. Nos tocó el COVID, pero ha sido un negocio que ha sido bootstrapped completamente. Si te dijera lo que nos costó, y lo que le hemos metido, pues no ha sido tanto, un poco intencional, y hemos crecido en base a adquisición, que también es otro aprendizaje muy interesante, porque pues las finanzas creativas de el segundo salón que compramos, se lo fuimos pagando en abonos a la dueña, ¿no? Encontramos un nicho de salones de belleza donde quien opera, pues a veces pasa como que las mujeres, creo que hay un estudio, no me sé el dato, pero normalmente emprenden en temas o de belleza o de cocina o relacionadas como afín a nuestro sexo, ¿no? Y pasa mucho la típica, digamos, no quiero estereotipar aquí, pero regia o así, que a lo mejor trae el capital detrás y que quiere poner su saloncito de belleza y te das cuenta que es una friega, que hay que, pues, atender al cliente, que hay que, pues, las estilistas hay que mantenerlas motivadas, mantenerlas capacitadas y pues truenan, ¿no? Porque es un negocio sumamente operativo, no como los restaurantes, está mucho más fácil, pero muy operativo. Entonces encontramos una manera de crecer un nicho ahí en esa gente que ya no quiere operar el salón, que se quiere salir y hemos creciendo en base a adquisición y realmente adquisiciones financiadas, seller finance, y pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Y finalmente ya después del COVID, porque el COVID nos pegó durísimo, porque estábamos en San Pedro, o sea, son 4 sucursales en San Pedro y en Monterrey, y en San Pedro se cerraron todos los negocios, se nos prohibió abrir y no corrimos a ningún estilista por 2 años, las mandábamos a domicilio, pero a pesar del COVID, también fuimos cambiando nuestro modelo de negocio y creo que ya finalmente ahorita ya traemos un modelo y estamos listas para escalar. Digamos que para los que no son de allá de Monterrey, queremos ser como el Express de la ropa o el IKEA en los muebles. O sea, Glam Express, una marca que te da esa confianza, que te da esa certidumbre, esa calidad y un one-stop shop. La verdad está padrísimo, a mí me encanta. Y bueno, y ha habido otros negocios que he estado a punto de emprender que se han quedado en business plan y que ya no se han ejecutado, pero es padrísimo. El mayor error, ¿y qué aprendiste de él? El mayor error en esta etapa de emprendimiento, tanto en Garden Station como en Glam Express. Pues yo creo que el tema del dinero, o sea, pues a veces ciertas contrataciones, hacer contrataciones grandes que digo, no es el mayor error, pero porque te tienes que arriesgar, pero a lo No, mejor está bien, el que te venga a sí. la mente. Sí, eso, o sea, a lo mejor alguna contratación que era completamente fuera de nuestro alcance, que se hizo y pues al final perdimos dinero por pensar que sería una buena. Entonces hay que también tener los pies en la tierra, ¿no? O sea, creo que eso, las decisiones financieras o sea, sí está bien tener. Sí, Maricela y yo siempre hemos tenido como que ella es mucho de expander y abrir, no sé qué, y yo soy más conservadora. Y sí nos ha pasado en un par de ocasiones que metemos mucho capital sabiendo que no estamos seguras cómo lo podemos hacer, o sea, préstamo de banco y todo, y que no ha redituado. Pero bueno, o sea, de todos los errores, es que yo, por eso me cuesta contestarte esa pregunta, porque no siento que han sido errores, o sea, es puro aprender. ¿Me Claro. explico? Entonces no hay algo que tú digas, a la madre, o sea, esto, no, o sea, todo han sido experiencias. Muy Sí, bien. Y das el salto después a inversionista. Y me imagino que sí. pues no es tampoco tan lineal, porque seguro que muchas de los aprendizajes que va recogiendo en el camino van construyendo esa futura versión. Pero platícanos cómo se da ese paso de ser emprendedora a ser inversionista
de manera general? Bueno, a ver, yo realmente mi primera inversión real fue cuando empecé a ganar un sueldo y tuve la fortuna yo mi primer trabajo, que no creo que ni está en mi LinkedIn, fue en GMAC, en la financiera de General Motors, y para mí era de que wow, o sea, porque seguía trabajando en la carrera y, o sea, sentir que mi sueldo estaba bueno y saber qué voy a hacer con ese dinero, pues voy a ahorrar. Entonces ahí fue donde empecé a ahorrar y luego dije, no, pues voy a invertir, pero ¿En qué invertiste? ¿Cuál fue tu primera en inversión? Scandia me fue fatal. ¿Qué fue? ¿2007, Un amigo 2008? que conocí en La Habana, en el antro, se me da risa ¿por qué platico esto? Era mi asesor financiero y pues en ese momento no tienes, o sea, estaba chiquita, todavía te digo, ni me graduaba, ay, yo no recuerdo en qué año era, pero sí, ahí pues invertí, fue antes de la crisis, fue antes del Sí, 2008. ha de haber sido, sí, mediados de los 2000, ¿no? Sí, y pues se me cayó un chorro y pues el portafolio más volátil, ya sabes, sin saber. Pero así se aprende también. Claro, así se aprende, sin saber. Entonces ahí puedo decir que ahí dije, ay, güey, ¿qué es esto? ¿Cómo? No, yo no sabía que le iba a perder todo, ¿no? Y por más que te dicen y todo, estaba chiquita. Y luego ya cuando me empecé a ser más consciente, curiosamente, luego toda mi inversión era mi negocio. Como que en la casa también siempre escuché que no hay mejor inversión que en tu propio negocio, donde tú tienes el control. Entonces me volqué, digamos, de esas épocas, en mi vida corporativa que traía más o menos un sueldo, bueno, lo tenía fatal, o sea, muchas veces a la vista, o sea, fatal, porque yo no sé cómo en la escuela no te enseñan eso. O Sí. sea, yo realmente empecé a entender del todo el mundo las inversiones y la importancia, bueno, obviamente el interés compuesto, pues lo ves desde hace mucho tiempo antes, pero hablando de una verdadera conciencia de que, o sea, ahorita veo dinero a la vista en mi cuenta y nunca, no hay nada. O sea, siempre todo está invertido en algo. Unos con cierta liquidez, otros con otra liquidez, pero en ese momento no tenía esa conciencia. Y realmente todo, ya cuando salto de mi corporativa al emprendimiento, empecé a meterlo en mis propios negocios. Y en el COVID yo estaba, digamos que con el tema, decido cerrar los restaurantes, continúo con los Glam Express, un poco frustrada por una visión diferente de negocio de las socias, de mí con otra socia, con la socia, y empecé ¿te acuerdas de Clubhouse? Ujú. Empecé unos rooms donde platicábamos de emprendimiento porque, again, o sea, siempre yo buscando a ver cómo puedo impactar de forma positiva. Me encanta el emprendimiento, me gusta. Yo fui a Babson, que por eso nada más apliqué Babson porque me gusta el tema de la generación de algo donde no hay nada, del desarrollo. Y ahí fue donde empecé hacíamos unos chats de hablar y hablábamos de emprendimiento de negocios y fue donde me empecé a meter al mundo de inversiones ángel, que es algo súper riesgoso y yo soy mucho de aprender haciendo y ahí ya me empecé a meter a las inversiones de riesgo. Muy poquito, entré a un club de ángeles inversionistas, pero ahí ya podría decir que yo me podría llamar como inversionista o me empecé a llamar a mí misma como inversionista. ¿Me explico? Entonces fue lo tradicional. Ahí nada más el dinero en el banco, fondos y mi negocio. Cuando me empecé a dar cuenta de que la de mi patrimonio, lo que he hecho, la mayoría está metido en Glam Express, pues no, o sea, no. Entonces fue donde empecé con lo otro y pues ya más adelante, hace 4 años que estoy en Estados Unidos, pues ya en el mundo de real estate, de bienes y raíces, buscando un poco pues mitigar el portafolio y pues es algo que me interesa aprender y buscando un riesgo-retorno que compensara el otro tipo de inversiones que ya tenía. ¿Cuál fue la primera inversión que hiciste en este mundo de inversión como inversionista ángel? Yo entré a un club, se llama Angel Hub, de hecho fui la primera inversionista mujer, ahorita ya hay, no sé, son muchos, como 300 y pico, yo fui la número 29 o 30, y ahí entré a un portafolio. Aprendí que cuando no, todavía estaba entendiendo cómo funcionaba, que era un safe, escuadra de riesgo, y ahí hacían portafolios de inversión pequeñitos de 7 empresas, entonces nos pichaban diferentes empresas, éramos 13 inversionistas con cierto ticket y de los pitches que nos daban elegíamos 7 empresas en las cuales invertir. Y el portafolio iba, la verdad es que ¿Alguna empresa relevante? no, híjole, está ahorita que está Syscap, malamente, pero hace mucho que no regreso a ver qué empresas estaban. Syscap de David Noel. Sí, Noel, Hemos sí. tenido aquí a David, le mandamos un fuerte Sí, abrazo. mira, no sabía. Sí, Syscap es una de las empresas que está, qué mal, que no me acuerdo cuáles otras están, pero ahí está. O sea, como que yo el tema de inversión ángel y me van a matar Mario y la gente de este mundo, lo veo un poco como mi granito de arena a contribuir al emprendimiento en la TAM. A mí, yo siempre he crecido con, no sé si es bueno o malo, pero con una cierta
responsabilidad o sentir que hice yo para tener la fortuna de haber tenido la oportunidad de estudiar en ciertos colegios y de ciertas oportunidades, y el ver el mundo, conocer el mundo de Venture Capital en Estados Unidos, que digamos cuando me fui a la maestría en 2010 fue realmente mi inmersión más grande, y ver cómo funciona allá y ver cómo en Latinoamérica esto no estaba muy pequeñito, y yo poder contribuir a ese desarrollo, a ese ecosistema, para mí eso era mi mayor motivación. Entonces, cuando empiezo a tener estas conversaciones, digo, pues necesito walk the talk, porque es muy bonito la gente que te viene a dar muchas recomendaciones, pero sí, pues hay que hacerlo, ¿no? Y por eso empecé a invertir así. Ya ahorita sí he hecho algunas inversiones de forma individual. Creo que ahorita la que más orgullosa me siento, y porque entiendo la industria, por ejemplo, Escape de Helen, no sé si la hayas Sí, sí, tenido, sí. es una tipaza, y entiendo el mercado. Pues yo, Glam Express empezó como queríamos hacer algo similar, nada más que en vez de con masajes de belleza, conozco a la emprendedora Patty, y pues ya con un ticket yo directo individual. Y es un modelo más tradicional, a lo mejor no es el típico negocio fintech de tecnología que se va a ir a 10x, pero me siento cómoda en ese tipo de inversiones. Pero sí creo que para el que no conoce, pues es más seguro invertir en fondos o empezar invirtiendo en fondos, porque primero los fondos tienen pues un deal flow mucho más grande, tienen los equipos especializados para Claro. realmente evaluar. Y creo que mi mayor error al principio, hubo otra que invertí así directo y que mi lo me decía, Lala. Y no creas que mucho, bien poquito dinero, todo es relativo, pero me decía, Lala, ¿por qué le estás metiendo lana a este güey? Y el error que voy a decir es invertir con el corazón. Mm. A ver, no estoy diciendo que sea error, pero en el tema de yield investing, o sea, sí está padre cuando inviertes en un fondo que tienes equipo, analistas que están preparados y están todo el tiempo viendo eso y te pueden quitar la venda de los ojos de las cosas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté mal, pero también te puedo decir que hay veces, y sobre todo muy al principio, que me dejaba llevar por, no, yo le quiero apostar a esta persona, y ya sabes. Yo creo que mientras sepas en qué te estás metiendo, en los riesgos, y que puedes, en el caso de las inversiones de riesgo, pues que puedes no volver a ver ese dinero jamás, está bien, ¿no? Entonces hay que entender. ¿Qué te pareció interesante del mundo de bienes raíces, particularmente en el segmento de multifamily, que es donde has desarrollado mucho del expertise? Sí, lo que pasa es que yo, cuando nos vamos a Austin, dejo operar Glam Express, y honestamente a lo mejor me gustaría tener una historia más divertida, decirte por qué me dedico a esto, pero fue nosotros ya habíamos invertido en este segmento años antes y nos había ido muy bien, y ya para entonces yo ya traía esta conciencia de la importancia de saber manejar el dinero y de saber que el dinero trabaje para ti. Y pues vivimos en Austin, en Texas, pues que es un mercado súper hot que está creciendo, y empecé a buscar casas, inversiones individuales, y hice un par de flips. Pero como nos había ido también en este tema del segmento de multifamiliar, que para los que no saben es básicamente comprar edificios de departamentos, digamos hacer un flip de ese edificio de departamento, edificios de departamentos rentados, que están ya dando flujos como comprar un negocio funcionando, agregarles valor, y luego venderlos a un precio más caro con esta apreciación forzada que le haces al bien inmueble. Me enamoré del modelo, la verdad, porque se me hace que es un modelo con un riesgo ajustado. Yo siempre le digo a mis inversionistas, tienes que ver esto como otro tipo de inversión dentro de tu portafolio, como un instrumento más de inversión, donde sí, creo que el mayor riesgo es el operador que elijas, porque tú vas a ser un inversionista pasivo al 100%, y creo que esa es la decisión más importante, es con quién te asocias para hacerlo. Pero pues por otro lado, el riesgo es ajustado, porque si estás haciendo bien tu due diligence del operador, pues eso hacerlo tú solo, y nos está pasando. O sea, mi esposo, decidimos darle pues para entender otros lados al tema de la construcción, y pues estamos atorados con una casa que construyó en un mercado que no era, y dices tú, un montón de capital en un solo bien inmueble, cuando acá puedes ingresar con un ticket más pequeño, igual guiado por expertos, digo un poquito con la comparación del fondo, Ujú. que se están encargando de darle ese valor a ese bien inmueble, y para esa salida, ¿no? Entonces, me parece a mí en el mundo de real estate, en Estados Unidos en particular, muy interesante, porque toda la información está disponible. Y hay pues en mil posibilidades. Yo estoy muy enfocada al lado comercial, residencial, que es de multifamily, y me gusta porque el real estate comercial, la decisión de si es una buena o mala inversión es muy numérica, ¿no? Le quitas completamente el
el lado sentimental, ¿no? Hablamos comparándolo con una casa. ¿Dan los números o no dan los números? ¿Da el mercado? O sea, ¿cuánto está creciendo el mercado? ¿Cuántos empleos se han creado? Y te vas muy a nivel, puedes estar en un mercado buenísimo, pero si en esa cuadra y en ese neighborhood no es, pues no es. Pero es una decisión muy fría y toda la información está disponible para tomar esa decisión. ¿Qué tasas de retorno has tenido o esperas de estos proyectos? Para nosotros sacar un proyecto para los inversionistas, siempre buscamos que por lo menos dé un 2X de su capital en 5 años, que es más o menos una TIR o IRR arriba del 14,5, 15%, más o menos. Obviamente, cada proyecto es diferente, hay de todo, ¿no? Sí, ¿y qué opinas tú de la gente que compra casas como inversión para rentarlas? Pues ya me sé tú, ya me eché tú, entiendo completamente de dónde vienes tú. Creo que tú hablas mucho en la TAM, ¿verdad? Y sí creo, lo escuché hace mucho, la verdad, no lo traigo tan fresco, pero sí voy de acuerdo en mucha de tu teoría de a ver, ¿por qué comprar la casa? Si puedes poner tu dinero a lo mejor en bienes y raíces, pero en otro tipo de instrumentos, como el Claro. mío, como Ujú. yo estoy invertida en EPC, creo que igual que tú, y en otros instrumentos similares, y puede ser no nada más residencial, puede ser industrial, retail, etcétera. ¿Qué opino de comprar casas? Sin embargo, yo sí creo que hay algo, y sobre todo el sentir, no necesariamente todas las inversiones tienen que hacer sentido financiero, ¿me explico? Totalmente. Entonces, ¿qué opino de comprar casas como inversión? Pues Como yo inversión, creo es que que yo digo, bueno, no. comprar casa, si tú quieres vivir en ella porque te entusiasma y tener momentos mágicos, está fenomenal. Sí. Porque hay muchas más cosas que inclusive creo que son más importantes que la parte financiera. Pero yo digo, la gente que compra un departamento o una casa para rentarla de largo plazo y que le esté generando su flujo versus... O sea, ¿por qué? O sea, más bien la pregunta es ¿por qué la gente no invierte en proyectos como estos multifamily y más bien por qué la gente compra casas y las renta ellos? Yo creo que uno es el miedo a la confianza, porque en multifamilia al final, pues sí, tú le das el dinero a quien opere y todas las decisiones las va a tomar este o esta persona. Entonces, no te sientes, digamos, tan dueño. O sea, como que siento que el ser humano, así que hay gente que tiene, y yo tengo ese perfil de inversionista, que dice, yo prefiero ser dueño y tener control sobre mi propiedad y yo tomo las decisiones que lo otro. Y ver tus tabiques y tocarlos. Sí, exactamente. Que Que eso es también algo puedes ir a muy, tocar los departamentos, ¿verdad? Pero pero es algo muy latino, ¿no? O sea, 100%, 100%. y es un tema que creo que viene desde la desconfianza, como bien decías. Sí. Yo creo que parte por ahí, pero pues we're missing the forest for the trees, porque si estos proyectos multiplicas tu dinero por 5 No, por perdón, dos. por 2 No, en no, 5 años, ese niño es ballet para meterle. para No, cambiarlo mejor, no, sí, estaría mejor multiplicarlo por 5 en 2 años, ¿no? sí, Pero no, bueno, multiplicas tu dinero por 2 en 5 años, con TIRS de cerca del 14,5, 15%, versus cuánto te puede dejar de flujo un departamento que rentes, digo, no sé cómo estén en Monterrey, en San Pedro, pero en la Ciudad de México te están dando de cap rate el 4, el sí, es 5%, decir, 4 o 5 si te va bien. si te va bien. Más, pues, la friega de tener al El inquilino, más inquilino. pagar el predial y esto y lo No, otro. si es que si no se te tronó el clima, si es una propiedad vieja, o sea, puede haber el riesgo mucho mayor. Entonces, pero ¿por qué carambas? Y además yo digo, ¿desde qué montos tus inversionistas pueden invertir en Tule? Invierten por proyecto, ellos eligen en qué proyectos quieren invertir o no. Normalmente arriba, o sea, empieza en $50,000. Ok, $50,000. De Ya todos que han modos, invertido en un proyecto, a veces permitimos que sea entrar en otros, ajá. correcto, pero $50,000 pues, es una cantidad importante, cerca de $1,000,000 de Un millón pesos, de pesos. pero es más caro comprar un inmueble. Ah, claro. Entonces, ¿por qué la gente querría tener el inmueble? O sea, sí, quitándole el factor emocional y todo lo demás que dices que sí es importante, pero la gente que compra departamentos, ¿por qué harían eso? O sea, a Pues mí yo me creo hace que es cultural. Siempre crecimos escuchando como que el comprar tu casa es un gran milestone. El americano igual, ¿eh? O sea, como que la compra de la casa es un milestone, pero creo que más el latino. Yo creo que es algo muy cultural. Y me gusta esto que predicas. Eh, Ahora, no necesariamente siempre es verdadero, pues sí tienes que tener, hay zonas de alta plusvalía, o sea, por ejemplo, aquí en Latam, en México, al menos que hay mucha preventa. Pues a nosotros nos pasó, y eso fue mi esposo, ni siquiera éramos novios, la casa que tenemos en Monterrey la compró a un precio
pues bajísimo y ahorita ya subió de valor 4 veces y ahí vivimos y inclusive él para meterle, porque él es emprendedor también, a veces en lugar de sacar crédito para su empresa decían, hombre, pudiendo terminar de pagar la casa, que a veces también es algo que traemos mucho en la mente, que no, ya terminé de pagar la casa y no estoy apalancado. Él pues dejaba que, ¿verdad? Que ocurriera ese crédito, y mejor ese flujo lo usaba para inyectárselo en su negocio, pero fue una muy buena inversión porque él tuvo la suerte y la visión de donde invirtió. Ahorita ya vale mucho más. Ahorita nos estamos cuestionando si vale la pena venderlo o no, y justo estamos en esa disyuntiva, lo que tú comentas, oye, lo vendemos y ese dinero lo metemos en cualquier otro lado, inclusive lo que yo traigo, ¿no? Lo que traemos. Pero está no, pues es que ya es nuestra casa y ya la pagamos. Entonces se la podemos dejar a uno de nuestros hijos. Y es parte de lo mismo, o sea, te estoy contestando con una cosa realmente que Sí, estoy sí. viendo yo ahorita, es lo mismo. Con una creencia Que de... digo, sí fue muy buena inversión y sí le ganó a lo mejor a otras inversiones. Y la vivimos y padrísimo. Pero hoy, si no necesitamos venderla, y yo soy la que le digo, Milo, no, ni para qué, no la vendas. No, si no la tenemos que vender, no hay que venderla. Cuando, sencillamente, a lo mejor ese dinero lo metes en otro lado y te va a dar más. Pero es la casa que le queremos, donde crecimos y que le queremos dejar a nuestros hijos. ¿Me explico? Entonces, pues, no Claro. importa, o sea, y me gusta mucho del tema de la riqueza. No todo tiene que hacer sentido financieramente y eso hay que entenderlo. O Sí, sí, sí. sea, No, en eso estoy totalmente de acuerdo. A mí un poco la reflexión o más bien el deseo es poderle comunicar a las personas cuál es la mejor decisión desde el punto de vista que lo quieran tener, ¿no? Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista financiero, porque creo que muchas veces nos metemos el pie por estos programas que venimos heredando de generación en generación, pero que son falsos, ¿no? Yo siempre digo la famosa sí. tía Mari, que hace un pozole maravilloso, que es amorosísima y que siempre nos da los mejores consejos en temas románticos y de vida, pero que no tienen idea de finanzas, ¿no? Y en fin, esta conceptualización de que el éxito se gana comprando una casa, se gana casándote, se gana trabajando 40 años en una empresa, pues puede estar muy errónea, ¿no? En muchos casos. En algunos otros casos tal vez es correcto, pero es simplemente como la intención de poner la información allá afuera y que la gente pueda tomar las mejores decisiones, sean cuales sean. Me parece muy bueno que lo estés haciendo, la verdad, y liberador, porque estas mismas creencias con las que crecimos, todos los que venimos de esta cultura de Latinoamérica, te van a veces, si no estás logrando eso, haciendo esto por la razón que sea, a lo mejor te puede generar cierta culpa o Claro. cierta. Entonces, yo creo que el liberador, eso que no es la primera vez que lo he escuchado contigo, o sea, esto de que no hace ningún sentido, no tiene que ser así. En eso estoy completamente de acuerdo. Que una persona decida o no decida que así sea, pues cada quien. Claro, Pero me parece muy bueno y hasta cierto punto liberador. y totalmente. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro del ecosistema de inversiones en América Latina? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos impulsar a que las mujeres inviertan más en América Latina? Mira, yo creo que lo primero es la conciencia. Sé que tuviste a Patty de Sentis, muy gran amiga hace poquito, pero primero a mí algo que me hizo mucho clic y fue por Ana Raptis. Ella es fund manager de Amplifica Capital, que es un fondo de inversión de Venture Capital que invierte solamente en startups lideradas por mujeres o startups que solucionan problemas para la mujer. Y Ana, yo a Ana la conocí justo en COVID, hemos desarrollado una muy buena amistad, me hizo muy consciente. Esa y la otra persona que influye mucho en mí es Valeria Guerra, no sé si la conozcas. Es fundadora de Kik Consultores, que de hecho ella estaba en el board de Glam Express. Mm, Valeria Guerra acerca de la importancia de que las mujeres tomen más decisiones. Entonces, como que creo que ellas dos han sido personalmente, y no sé si lo sepan, no sé si ella lo sepa, pero mis mayores influyentes en este sentido. Creo que la importancia de que la mujer tome control sobre las finanzas, o sea, que es muy importante que la mujer tome control sobre decisiones financieras. ¿Por qué? Yo no soy una persona, a veces se reía a mí de mí que, ay, ya sacaste lo feminazi. No, no soy feminazi ni soy feminista. Creo que el hombre y la mujer somos diferentes y está fregón y está perfecto que seamos diferentes. No podemos ser iguales, pero por lo mismo que somos diferentes, nos complementamos muy bien y el mundo históricamente siempre ha estado en imbalance
dominado por los hombres. No me voy aquí a repasar la historia, es algo que ya sabemos. Y el dinero es poder. Y si tenemos más dinero en manos de mujeres, las mujeres vamos a tener más poder. Y no que sea una lucha de poderes y quién gana más, el hombre o la mujer. Simplemente el buscar que se empareje para lograr una real diversidad, otra manera, otra lectura de ver las cosas en el mundo, creo que eso es bueno. Yo creo en la diversidad y el que las mujeres tengan más poder sobre el manejo de sus finanzas y más dinero en sus manos va a generar que esta diversidad, no sé, que sea más parejo. No sé si me expliqué. Sí, 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 sí. Entonces yo creo que, Pero ¿cómo lo logramos? pues primero que nada, educación, o sea, ya cada vez más hay más organismos como Mujeres Invirtiendo, que soy parte de, como CINDE, que también soy parte de, y ya más mujeres organizadas donde estamos promoviendo esta plática sin tabús de dinero, o sea, en la mesa, y volviendo a nuestra tradición latinoamericana, pues nunca se habla de dinero, y a mí me pasó, mi abuelo, el papá de mi papá, que en paz descanse, tenía ranchos y antes de morir, mucho antes de morir, pero él un día llegó a la comida del sábado y le regaló todas las vacas a los nietos, hombres, y a las mujeres no nos dio nada. Y yo no pasa nada, pues a mí se me hizo normal, yo tendría como 11 años o 12. Pero luego ya vas más adelante y dices, ala, ¿por qué? O sea, entonces creo que ese tipo de cosas y el generar estos grupos que promuevan la educación financiera de las mujeres y promuevan sobre la mesa hablar de dinero, van a hacer que más mujeres inviertan y más mujeres crezcan su dinero. Porque en las reuniones, normalmente, y tiene que ver con nuestra psique, tú haces una reunión social en este país, o sea, en México, y pues los hombres están acostumbrados a hablar de negocios y de dinero, y nosotras, por la razón que sea, y pues normalmente no son temas que se hable comúnmente en un cafecito entre amigas. Cada vez más se habla de eso. ¿Y cómo tú vas a esperar que más mujeres puedan tomar control de sus finanzas si nunca hablan de dinero? Porque Claro. hay que hablar de dinero para entender el dinero, ¿no? Y volviendo a mi primera inversión, que yo invertí mucho sin saber y pues lo perdí, lo saqué como 10 años después y a lo mismo, o sea, el valor del dinero, el tiempo no valió para nada. Pero si no empiezan las mujeres a ejercitar con un riesgo medido, Claro, ese y músculo. exactamente, lo acabas de decir perfecto, como un músculo en el gimnasio, o sea, necesitas ejercitar tú que has corrido, o sea, necesitas ir ejercitando el músculo para ir entendiendo y la importancia, estés en corporativo o estés de tener esa income, ese ingreso pasivo por aparte, es súper importante, o sea, para la planeación del futuro, para lo que sea. ¿Qué consejo le darías a una persona que esté en un gran corporativo y que tenga ganas de emprender? Quiera dar el salto a emprender. A ver, yo pienso que esta vida venimos. La semana pasada se murió un tío muy querido, la verdad, y ves cuando muere alguien siempre o no, es como que para la vida un poco. Ya sabíamos, estaba muy malito, el hermano de mi mamá, y ya estábamos pues esperando que pasara, ¿no? Estábamos ya todos muy preparados, pero sin embargo, como que paras y pones en perspectiva todo, ¿no? Y dices tú, a ver, o sea, como cuando hay la muerte de alguien cercano, dices, ¿qué es lo que importa realmente en la vida? Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo voy a atar esto al consejo de alguien que esté en el corporativo, la importancia de emprender? O sea, la muerte de un ser querido te hace pensar, la neta, pues venimos sin nada y nos vamos a regresar sin nada. Yo que estoy en estos últimos 4 años activamente al menos metida en el mundo de las finanzas y motivando a la gente que invierta y todos los tipos de inversiones y aprendiendo más de otro tipo de inversiones, sí está muy bien todo, pero ¿qué es lo que realmente vale y para qué lo haces? Ahora, ¿por qué respondiendo a tu pregunta, si estás en un corporativo y quieres emprender y hablando que el miedo más grande de un corporativo es emprender, es ese cheque seguro, yo creo el consejo que yo le daría a esta persona es, pues, pues hazlo, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo prefiero morir, ay, el otro día vi una frase y que la hice mía y es me olvidó, que prefiero morirme, o sea,
prefieres morirte haberlo intentado y fallado que no haberlo intentado, porque no hay nada peor que vivir con una frustración. Entonces, yo sí diría, si tú pues necesitas, dependes de ese cheque mensual y no tienes ese backup, a lo mejor esa pareja que pudiera ahí medio compensar el asunto, pues, no sé, yo tengo mucha energía. O sea, yo creo que perfectamente puedes empezar a explorar, aparte ahorita que hay tanta, con ella y hay tanta información ahí afuera, yo creo que al tiempo que estás cumpliendo con tu trabajo en el mundo corporativo, si traes unas ganas, una pasión de emprender algo, que puedes empezar a probarlo antes de dar ese salto. Más que nada para no perder la seguridad económica del cheque mensual. Sin ser responsable y cumplir tus objetivos, ¿no? O Claro. sea, yo lo quería normalmente en una empresa, si eres una persona que le gusta pues superarse y crecer, pues estás buscando cuál es el siguiente escalón dentro de la empresa. Si tu siguiente escalón en la vida es emprender, no permitir que ese miedo, y por eso lo relaciono otra vez con la muerte de mi tío, te haga que no lo hagas, porque pues ¿a qué vienes a la vida? Claro. Vienes a crear y vienes a expander ese cerebro y a dejar una huella en algo. Entonces, si traes esa cosquilla, creo que a lo mejor en vez de, no estoy diciendo que sean mediocres en la empresa, pero a lo mejor en vez de estar luchando por ese siguiente puesto más alto, esa energía extra que le pones para que te den a ti el puesto, pues puedes seguir cumpliendo responsablemente con lo tuyo y puedes empezar a explorar este negocio, idea que traigas, empezar a hablar con socios potenciales, empezar a pues a invertir. Yo creo que es completamente válido y ético hacerlo. O sea, Y así han empezado grandes emprendimientos. Me viene a la ¿no? mente Warby Parker, que así lo empezaron mientras estaban trabajando y era su Justo, side business. Y como bien dices, yo creo que hoy con las herramientas tecnológicas y obviamente siendo responsable de más dentro del trabajo y las responsabilidades que tengamos, siempre se puede hacer. claro. ¿Qué quiere decir para ti hoy la palabra riqueza? Abundancia, rico, la palabra riqueza sí, es abundancia, felicidad. O sea, yo no puedo no pensar en mi familia, Mm, en la naturaleza, en Dios o quien sea que sea tu Dios o tu espíritu, porque sí creo mucho que es importante ese tema tener ese tema espiritual, esa conexión de mente y espíritu. Para mí eso es riqueza, ese momento como zen donde se conjuga, donde estás tú en tu más amplio, ¿cuál es la palabra? En tu más, donde estás en una plenitud. mm. O sea, no necesariamente tiene que ser económico. O sea, sin duda el dinero es importante, y pues hay que cubrir siempre las necesidades básicas, pero tenemos en mil historias que nos prueban y cuánta gente con quién sabe cuánto high net worth, con suicidios y cosas. O sea, todos sabemos que el dinero no es la felicidad. O sea, por eso para mí riqueza va más allá de eso, ¿no? Y me encanta que tú hablas mucho, mucho de esto. Por último, Lala, ¿cuál ha sido tu mayor o mejor inversión en el más amplio sentido de la palabra? Yo creo que mi familia, la verdad. O sea, mucha gente a lo mejor podría pensar que estoy muy volcada a lo profesional, porque me encanta. O sea, yo creo que yo no, y honestamente, y yo siempre le digo a Milo, yo estoy contigo porque quiero estar contigo. Para mí es bien importante que haya una independencia financiera, pero yo trabajo porque me gusta trabajar, porque me gusta crear y porque me gusta impactar en lo que hago. Pero para mí, la verdad, mi mayor inversión, y realmente mi mayor inversión, porque mi tiempo principalmente, ahorita estoy en una etapa pues complicada porque pues los hijos son una gran responsabilidad y es increíble verlos crecer. Tengo tres, uno de 8, uno de 10, uno de 8 y uno de 5. Y la familia, dícese, mi esposo, mis hijos, creo que han sido la mayor inversión porque son a quienes les invierto el mayor tiempo. Y yo estoy consciente, y cuando hablábamos el otro día en Zoom, tú y yo, que te decía, y a lo mejor me dice que te decía, yo en mi fondo no aspiro a ser el multi-billion dollar fund y tener un equipo de 300 personas, no tanto por el multi-billion dollar fund ni por tener un equipo gigante. Yo a lo que me refería era que yo no elijo las inversiones del fondo porque cada inversión obviamente a mí me va a dar más crecimiento, más como empresa, como fondo, pero lo voy eligiendo conforme mi ritmo de mi vida, de mi familia, me lo va permitiendo. Mm. Entonces, sí, realmente creo que mi mayor inversión son mi esposo y mis hijos, la verdad. Padrísimo, Sí. coincido. Es algo que he también descubierto estos últimos años. Y Yo creo no sé si es que, porque ya estamos arriba de los 40 y supongo que tú también no sé qué edad tienes, pero como que cada vez estoy mucho más consciente de eso. pues claro, porque aparte eso también es finito y yo creo que la inversión que haces en estas personitas
es sin duda el mayor trabajo que puedes hacer, porque a veces nos ponemos a pensar el poder que tiene una vida, ¿no? Y simplemente con dar nuestro amor a estas pequeñas personitas podemos cambiar el mundo. Totalmente, total. Y en uno mismo también, o sea, el darte tu tiempo para mí el venir aquí a la Ciudad de México, que te contaba fuera de cámara que tenía aquí, conocí a mi esposo aquí, yo vivo una etapa increíble, tengo unas amigas a las que adoro y tenía mucho no ver. Dejo un poco a la familia para venir aquí, aprovecho para hacer varias cosas, pero para mí esto también es inversión en mí, porque me gusta, o sea, y creo que es importante también siempre no olvidar, o sea, sí la familia, pero sin perder tu esencia, y sin dejar todo, volviendo al equilibrio de balance de vida, mujer, empresaria. Creo que una inversión, o sea, es importante mantener la inversión en ti y separar esos tiempos para ti. Claro. Dígase ejercicio, meditación, etcétera, ¿no? Como... Si tú no estás bien, nada está bien. Por ahí dice Naval Ravikant que hay 3 cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar la salud física, el dinero tampoco puede comprar la salud mental y el dinero tampoco puede comprar una casa llena de amor. Todas esas tienen que ganar y pues ahí vas. Sí, estamos echándole ganas. Pues muchas gracias. Fue increíble tenerte por acá. Gracias por hacer el viaje. Y espero que hacia adelante podamos formar una bonita amistad y que nos sigamos apoyando para que más personas inviertan, pero sobre todo para que más mujeres también. Gracias. No, hombre, gracias a ti, Javier, por el espacio. En verdad que felicidades por el contenido que estás generando y por esta idea de la riqueza holística, que me parece súper, súper relevante, importante. Entonces, felicidades. Muchas gracias, Lola. Gracias. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó la información y estás interesado en invertir en real estate en Estados Unidos. Para esto hemos creado un entrenamiento que te va a simplificar este camino, ya sea que seas un inversionista por primera vez o que seas un inversionista sofisticado. En la descripción de este episodio está la liga que te llevará a este entrenamiento. O bien búscanos en Instagram como @invierte_con_Lala y Gaby y comenta con la palabra invertir en cualquiera de nuestras publicaciones y así te mandamos la liga a este entrenamiento. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana. En tu plataforma favorita para escuchar podcasts. Ponte en contacto con nosotros en lalaagaby.com.